Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, lo decíamos en el sumario, hoy además con la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, en una semana en la que, por cierto, Empleo puede seguir presumiendo de buenos datos registrados, no solamente los del tirón del verano, de los que hemos hablado ampliamente, sino también un empleo que se mantiene en este último cuatrimestre, podríamos decir, del año. Jessica de León, bienvenida. Bienvenida a casa, a Fuerteventura. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, una semana en la que hemos visto muchos actos en los que el Gobierno de Canarias ha estado presente, desde los distinguidos de turismo de Fuerteventura y Lanzarote hasta Tour España, que celebraba una reunión muy importante, semana dura en este caso, o una semana dura más. Bueno, yo creo que es importante que el día 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo, siempre que haya una isla o una institución, el gobierno arrope a esa institución y esté con el sector de cada una de las islas, porque creo que en definitiva, si tenemos una industria turística que está bien posicionada en el mundo como una industria líder, es en buena medida, en un 95%, muy por eso, ¿no? Por los hombres, las mujeres, los trabajadores y las trabajadoras que hacen de esta industria cada día una industria líder. Entonces, bueno, intentamos estar en todos y cada uno de los rincones que nos invitan a compartir con ellos en la celebración del Día Mundial del Turismo. Y la verdad es que teníamos marcado muy en rojo el calendario que todos los agentes públicos y privados de España estuviesen concentrados en Arona durante los días 2 y 3, porque allí lo que hace Tour España es abrirse la tripa, decirle a todas las comunidades autónomas cuáles son las tendencias de los principales mercados emisores, por ejemplo, hacia dónde camina la innovación, la digitalización y los retos que tiene el turismo por delante en los próximos 2 o 3 años. Evidentemente son retos que van mutando, porque el principal reto que tiene el turismo hoy no tiene nada que ver muy probablemente con el turismo, porque es un reto que tiene que ver con la vivienda o que tiene que ver más con los trabajadores y trabajadoras del sector turístico, con su calidad de vida, que con la propia industria, el funcionamiento operativo de la propia industria, ¿no? Si hay demanda, si no hay demanda, cómo se reservan, los canales por los que están reservando los clientes, ha pasado, creo, a un segundo término en la discusión para centrarnos en problemas como problemas comunes que tienen todas las ciudades de España, o prácticamente todas, como puede ser el alquiler vacacional, el acceso a la vivienda, el control de los flujos, y creo que eso necesita una reflexión de país, que fue lo que creo que allí se demandó, y también cómo se posiciona la industria turística, que ayer creo que hacían una reflexión bastante interesante, el sector en sí, que estaban perdiendo la licencia social para operar. Y yo creo que eso también es importante destacarlo, porque podemos discutir muchas cosas, lo que no podemos discutir es que aquí se emplean 365.000 personas y que por muchas cuestiones que haya que mejorar, es el pan que cada día sustenta a miles de familias. Por tanto, asumiendo los retos y haciendo autocrítica, que creo que también hay que hacerla, creo que es el principal reto que ahora el turismo tiene por delante y donde también tenemos que remar como industria. Pero esta mañana, justamente desde las 7 de la mañana, había debates en emisoras nacionales que ya estaban hablando del problema de la vivienda. Estamos hablando de una emisora muy conocida en Madrid, pero es que también en Barcelona, y no solamente en las grandes ciudades, el problema de la vivienda y de los jóvenes, de mayores que tienen que seguir viviendo con hijos de 60 años que no pueden adquirir o han tenido que dejar de pagar una vivienda, de mayores de 65 que siguen teniendo a hijos de 30 y tantos dentro de la casa con un trabajo, sí, pero que no se pueden emancipar. Esto también se vive en Canarias. Por supuesto, es que no somos ajenos a nada de esto. Yo, cuando iniciamos este debate, escuchaba me decía alguna propietario afectado del sector, esto no tiene nada que ver con la realidad en Canarias. Y yo decía, es una realidad en Nueva York, en Londres, en Lisboa, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Málaga, y lo es en las ciudades y pueblos de Fuerteventura, de Gran Canaria, de Tenerife, de Lanzarote y de las Islas Verdes. Entonces, creo que hoy es el principal reto que tenemos sobre la mesa, que las familias puedan vivir, que puedan llegar a final de mes
y que podamos entre todos remar, y la industria turística tiene una patita puesta ahí. No es persecución, ni es limitación, ni es falta de consenso, es que cuando una vivienda que antes estaba en el piso turístico, la ley de arrendamientos urbanos la pasa a una modalidad extrahotelera, cuando está en un suelo de uso a priori residencial, donde se habilitan usos residenciales a través de una licencia, entran en confrontación ahora mismo prácticamente 4 leyes distintas, de distintas naturalezas, unas de leyes de urbanismo puro y duro en lo que se refiere a la residencia, que son los planes generales, que tienen que ver con las ordenanzas municipales, y otra es la habilitación del uso turístico, que puede ser a través de distintos reglamentos. En Canarias ahora mismo tenemos uno, 113/2015, y luego tendremos una reglamentación posterior que yo creo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Uso Turístico de la Vivienda, que será cómo definimos el estándar de esa vivienda, ¿no? De ese uso que va a ser turístico. Por lo tanto, se mezclan las actividades clasificadas que le rigen a toda actividad hotelera y extrahotelera, que en la ley de arrendamientos urbanos para el uso de residencial no existe. Entonces yo creo que existe una confusión sobre la aplicación generalizada en toda España, porque la norma es prolija, pero hay que ordenarla y hay que hacer muchísima pedagogía. Y en eso estamos. Pero que ver allí a 17 comunidades autónomas compartiendo el mismo problema en voz alta nos reafirma que esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las novedades de ese anteproyecto de ley de vivienda vacacional? Bueno, pues las próximas semanas lo llevaremos al Parlamento y yo lo he dicho muy claramente. Tenemos que distinguir 3 situaciones: los propietarios y explotadores, los explotadores no propietarios y los nuevos que se quieren incorporar a la actividad a partir de la entrada en vigor. Los propietarios y explotadores, que tienen la misma figura, se quedan si hoy cumplen el decreto 113/2015. Y se les pide lo mismo que se pide hoy, el 113/2015. Y es importante recalcar lo que nosotros pedimos, que no es más que comuniquen el inicio de actividad clasificada, que lo comuniquen. Y es un ruego, porque sé que hay asociaciones que les están diciendo que no lo hagan. Comuniquen la actividad clasificada, porque de facto cuando tengan todas esas declaraciones que se les solicita hoy con la declaración responsable, lo que la ley les va a poder hacer es después consolidarles el uso sin límite temporal, que ese es el cambio con respecto al borrador, producto de las 3.033 alegaciones. Estos propietarios, evidentemente, el que hoy es ilegal, mañana lo seguirá siendo y tendrá que irse. Y las limitaciones que pone el anteproyecto no son del anteproyecto. Por ejemplo, me hablan muchas ocasiones de es que en el suelo rústico de protección agraria o de protección ambiental no puede haber vivienda vacacional. Es que no puede haberlo hoy, porque la ley del suelo y los espacios naturales de Canarias lo impide. Por tanto, no es que nosotros lo prohibamos, es que hoy está prohibido. Es que yo estoy en dominio público marítimo terrestre, pues es que hoy está también prohibido. Es que yo estoy en zona Natura 2000, es que hoy también está prohibido. No es que mañana vaya a estarlo, es que hoy está prohibido. Es que yo tengo una declaración responsable y me tiene usted que indemnizar. Confundimos la declaración responsable con la licencia para operar. La declaración responsable es una declaración en la que usted se responsabiliza de lo que usted dice ahí, es verdad. Y si ha mentido, porque muchos propietarios a lo mejor han dicho, pues yo tengo 240 metros cuadrados y los alquilo con una sola vivienda vacacional, resulta que estoy alquilando 240 metros cuadrados divididos en 60 metros cuadrados con 3 licencias. Bueno, pues todas esas cosas tenemos tiempo desde aquí hasta que se aprueba la ley para verificar cómo está la declaración responsable en los cabildos y corregirla, y que luego puedan consolidar y quedarse con total tranquilidad. La única limitación que tiene el propietario es que no les permitimos ni transmitirla a intervivos, heredar, y ni tampoco heredar esa declaración responsable o esa licencia para operar. Los explotadores no propietarios se van al régimen transitorio, 5 años más 5 años, y demuestran que la declaración responsable sigue cumpliendo y que los ayuntamientos no han hecho una ordenación expresa sobre ese suelo. ¿Por qué no tiene sentido que el explotador pueda consolidar de por vida como lo puede hacer un propietario?
Pues porque el explotador puede quebrar mañana y decae esa situación para el propietario, donde la licencia tiene que ser obligatoriamente del propietario. Y yo creo que esto es entendible. Yo, si mañana quiero ser, es tan sencillo como modificar mi declaración responsable y convertirme en explotador y propietario, y luego firmar un contrato de servicio con la empresa que me presta el servicio, en este caso un servicio por la explotación. Hay muchas empresas que ya me consta que lo están haciendo, no por la entrada en vigor del anteproyecto, sino porque es mejor para el propietario. Bueno, ¿y luego qué pasa con los que se quieran incorporar? La ley lo que hace es parar las declaraciones responsables hasta que los ayuntamientos ordenen la actividad. El fundamento de la ley no ha cambiado, ni una más, hasta que no haya planeamiento, en este caso ordenanzas provisionales o modificaciones puntuales en los planes generales para que se ordene la actividad. Hoy ha anunciado el Ayuntamiento de Granadilla que el 31 de este mes saca una ordenanza provisional. Por tanto, sí es competencia de los ayuntamientos. Pájara ha modificado su plan general de ordenación y ha zonificado. Sí es competencia de los ayuntamientos. Y lo que hay que clarificar aquí, y que creo que ha sido una de las grandes críticas, es que le damos toda la carga a los ayuntamientos. No, la comprobación de las declaraciones responsables recae sobre los cabildos, que tienen a disposición empresas y hasta el Colegio de los Registradores, que se les habilita como medio propio dentro de la ley. O sea que si no tienen personal, pueden acudir a la figura del Colegio de Registradores, del Colegio de Arquitectos, de Traxa, de Traxatec, de GESPLAN y un montón de empresas públicas que pueden tirar y tener a disposición como medios propios, que tienen por objeto la gestión del territorio o una parte de la gestión de licencias y territorios. Los ayuntamientos, ¿qué tendrán que comprobar? Las actividades clasificadas, que son su competencia, artículo 7 de la ley 95 de turismo, son su competencia las licencias para establecimientos turísticos. Precisamente esta semana aprobábamos la ley, perdón que me extienda, pero es que creo que es importante aclarar todo esto. Sí. Esta semana aprobábamos la ley de municipios turísticos y precisamente lo hacíamos porque esa ley les reconoce esa competencia, artículo 7 de la ley del turismo y además artículo 129 de la ley de actividades clasificadas, donde los ayuntamientos tienen la necesidad y tienen la obligación y tienen la competencia. Y además yo no se las puedo quitar, porque hay otro artículo, que es el artículo 8 del régimen jurídico de las administraciones del sector público, donde dice que las competencias son irrenunciables. Por tanto, yo sé que es muy complicado que después de 9 años de vigencia de un decreto, donde nadie ha cumplido el decreto ni las obligaciones competenciales, ni las comprobaciones de esas declaraciones responsables, que hoy pongamos orden. Soy muy consciente, pero el gobierno no ha sido enemigo, ha sido colaborador. Les hemos dicho que vamos a darle la ordenanza provisional redactada. Hoy ya van a tener un ejemplo de una ordenanza, si es que Granadilla termina por aprobarla o cuando la someta a disposición pública el 31. La de Pájara también valdría, ¿no? El modelo Pájara también nos vale, pero es que Las Palmas de Gran Canaria la tiene También. desde el año 2018. Por tanto, yo creo que podemos hacer un esfuerzo entre todos. Que nos digan cada administración cómo podemos mejorar el entorno digital, por ejemplo, para todos esos funcionarios. Haremos unas jornadas técnicas en el mes de noviembre para las oficinas de los 88 ayuntamientos y de los 7 cabildos, para aclarar, para ponernos a disposición de los técnicos, para que nuestra unidad de mejora continua del gobierno, que es esa página web, pues directamente todas aquellas declaraciones responsables que estén sobre un suelo sobre el que ya no se puede operar ni emitir una licencia, pues de facto cuando vayas a hacer la declaración responsable te impida hacerlo, para que no tengan que llegar a la administración más débil ese acto de comprobación. Y yo creo que entre todos tenemos el deber y la obligación, por los 2.200.000 canarios que viven en Canarias hoy y que nos están pidiendo regular esta actividad, regularla, que no prohibirla, que lleguemos a un consenso entre todos. Desde luego nosotros tenemos el mayor de los ánimos y creo que aunque es un esfuerzo titánico de pedagogía, de desgaste también un poco personal, porque ves críticas que son injustas, otras que no están fundamentadas, otras que mienten a sabiendas, pero bueno, no vamos a cejar en este empeño, hemos llegado hasta aquí y cuando en las próximas semanas se entrega al Parlamento serán los grupos parlamentarios los que puedan atender a todos y cada uno de los que se consideren afectados por esta norma y pues ejercer los cambios que consideren oportunos al texto. Ya les digo
que presentada esta norma a muchas comunidades autónomas, creemos que es la norma más avanzada jurídicamente que tenemos, porque pone blanco sobre negro, o negro sobre blanco en este caso, en un preámbulo cargado de razones jurídicas, técnicas, sentencias, jurisprudencia, el por qué y cómo estamos regulando esta actividad. ¿Sigue defendiendo que beneficiará al pequeño propietario? Por supuesto, en el sentido de que les permitimos consolidar y seguir ejerciendo su actividad, y lo único que les pedimos es que sean legales hoy. Por tanto, si son legales hoy, lo serán mañana y podrán seguir ejerciendo su actividad con total tranquilidad. Y si son legales hoy, significa que han hecho una declaración responsable acogiéndose a todas las garantías que tiene el decreto que hoy está en vigor, y que, por tanto, no hay nada que temer sobre el ejercicio de esta actividad en el futuro. Bueno, esperemos que esta píldora que nos acaba de ofrecer la consejera de forma pedagógica sirva también para diluir efectivamente algunas de las dudas o de las posibles incertidumbres. De todas maneras, estaremos muy pendientes del Parlamento durante la sesión del Parlamento de la próxima semana. Al fin y al cabo, Jessica, estamos hablando de una manera o de otra de planeamiento y de ordenación y de planificación. Una palabra que además usted ha repetido mucho desde que tomara posesión en esta consejería. Actualmente, esta semana, Fuerteventura sigue estando en el centro de la polémica con el gobierno de Canarias en general, puesto que ayer la propia presidenta se dirigía al Fernando Clavijo, que es el presidente, pero también es miembro de su propio partido, para que tomara cartas en el asunto con respecto a la central del Charco. Seguimos hablando de ordenación. Es cierto que se aprobó en el año 2017 por parte del Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Es cierto que se llevó una moción en el año 2023 al Cabildo Insular de Fuerteventura sobre ese traslado, pero tampoco se ha movido ficha. Bueno, yo creo que la central es un tema recurrente desde hace 25 años, cuando en aquel PIOF del año 2001, en su artículo 57, obligaba y mandataba a los cabildos, ¿no?, a hacer sus planes territoriales energéticos. Yo me voy a remitir a las palabras del vicepresidente del Cabildo. Sin modelo de isla no puede avanzar la isla, es urgente que hagamos el PIOF y por tanto es urgente que nos sentemos todas las fuerzas políticas con representación en el Cabildo a consensuar un plan insular de ordenación de la isla de Fuerteventura, y nos sentemos todas las fuerzas políticas hoy para negociar para consensuar, porque aquí no hay nada que negociar, un plan territorial especial de la isla de Fuerteventura para darle cabida a esa propuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en un plan general que, por cierto, aprobó el Partido Popular y Coalición Canaria, con la abstención del Partido Socialista, y que tenemos el deber y la obligación de dar respuesta por fin a ese traslado de la central. Tenemos una oportunidad histórica, porque hace más de 13 años que no hay un concurso como el que está abriendo ahora el Ministerio, y por tanto, si perdemos este tren, no vamos a poder sacar la central en los próximos 15 años. Así que yo cogería la pelota y, en lugar de estar de tejado en tejado, corresponda a quien corresponda, sentaría a todos a los actores intervinientes en una mesa y me pondría a hablar del traslado de la central, no en los medios de comunicación, sino en un despacho, que es donde tenemos que estar todos los que gestionamos estas áreas. Me consta que ese es el ofrecimiento que ha hecho Transición Ecológica, y por tanto lo que deberíamos hacer es sentirnos menos ofendidos porque nos invitemos todos a trabajar y ponernos de una vez y por todas, pidiendo al Ministerio, como ha hecho el alcalde de Puerto del Rosario, que atienda esta solicitud, que hay suelo. Ahora falta plantear las alternativas a ese suelo y decir dónde nos llevamos la central, porque, insisto, se nos abre una ventana de oportunidad histórica con ese concurso que ha hecho el Ministerio, que no podemos dejar pasar, y si lo dejamos pasar vamos a perpetuar la central. Y luego ya no será culpa ni de Mariano Hernández, ni de Lola García, ni de nadie, porque será culpa de todos al mismo tiempo los que no hayamos puesto lo mejor de sí mismos para aprovechar, insisto, esa ventana de oportunidad que se nos abre con el traslado. La consejería que dirige Mariano Hernández Zapata ha abierto esa oportunidad para definir las ubicaciones en el planeamiento, y creo que lo que ha hecho la viceconsejera y el consejero es darnos esa oportunidad a todos los majoreros de decir dónde queremos llevarnos la central eléctrica. Y por tanto, lo que hay que hacer ahora es sentarnos en una mesa, avanzar lo más rápido posible en ese plan territorial especial,
dejar la mala política hacia un lado y empezar a trabajar con hechos en la defensa de Fuerteventura y no con palabras. Bueno, pues así las cosas, efectivamente hemos visto una consulta ciudadana abierta para hablar también del plan territorial, para hablar también de la ordenanza. Estamos viendo que seguimos pendientes de un plan general. Fuerteventura tiene grandes retos, igual que el resto de las Islas Canarias, ante un 20A que hablábamos esta semana en la radio, lo hacíamos con David Fajardo, el concejal de Medio Ambiente y Turismo. Decía que no veía razonable que esas manifestaciones se cruzaran por lugares donde en las terrazas están los turistas compartiendo sus mañanas, sus tardes, en lugares donde han elegido, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es cierto, ¿no? El turista alemán tiene una diferencia de casi 8 horas con el destino, entre el traslado al aeropuerto de Berlín o de cualquiera de los aeropuertos alemanes, por ejemplo, las 5 horas de vuelo y los traslados luego a los hoteles. Es decir, invierte mucho tiempo y dinero por elegirnos frente a otros competidores que lo están haciendo también muy bien y que son muy económicos. Con lo cual decía que era casi un riesgo. A usted le hemos leído también esta semana declaraciones similares. ¿Qué tendrá que responder el Gobierno de Canarias ante las muy heterogéneas demandas del 20A? Bueno, yo creo que no hay mucha diferencia entre el 20A, las demandas del 20A y el 20O, pero el gobierno sí se ha movido desde el 20A hasta el 20O, antes del 20A y después del 20O lo seguiremos haciendo. Hemos dicho que tenemos una hoja de ruta marcada que pasa por la renovación del bloque normativo, que pasa por abordar las urgencias que tiene el sector turístico y que pasa también por poner al residente en la hoja de ruta y en el centro de todas las políticas. De ahí que la Ley de Uso Turístico de la Vivienda sea la primera y más urgente que hayamos emprendido nada más iniciar la legislatura. Es verdad que también hemos recibido críticas precisamente de ese concejal que ahora no quiere que la manifestación pase por sus calles, pero precisamente uno de los concejales que pidieron que el anteproyecto saliera, ¿no?, o que no se realizara fue precisamente David Fajardo, pero hay que regular y hay que ordenar y yo creo que la ciudadanía expresa lo que siente, ¿no?, que es vivo peor. Y ese vivo peor tiene una parte que ver con el turismo, como he dicho antes, por esa afección a la vivienda, la subida de los precios de alquileres, la tensión del mercado de la vivienda, y otro mucho que ver con el transporte y otro mucho que ver con la subida de la cesta de la compra. Pero las reivindicaciones del 20A siguen siendo aplicar moratorias, y yo digo que las moratorias son patadas hacia adelante. Las moratorias invitan a los políticos a dejar la planificación aparcada a un lado. Hemos tenido 17 años de moratoria. ¿Para qué nos ha servido si tenemos el mismo problema 17 años después? Pues porque no ha habido planificación durante todo este tiempo. Es una renuncia expresa a la planificación, a la gestión, a la disciplina urbanística. Y yo creo que no podemos invitar a las administraciones públicas a que hagan dejación de estas competencias. Yo prefiero ser valiente y quizás hasta osada y que me cueste políticamente la decisión, porque sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer cuando hago una norma que unos la critican por blanda y otros la critican por dura. Por tanto, entiendo que habrá conseguido los objetivos de ser equilibrada en el tiempo, ¿no? Por tanto, insisto, las moratorias son patadas hacia adelante que no resuelven, que acomodan, que lo único que hacen es parar y ponernos a debatir. 17 años me avalan para decir lo que estoy diciendo. En 17 años no se ha movido un plan insular de ordenación en Fuerteventura, pero ni en Canarias. Ni tampoco una grúa, ¿no? No, para construir viviendas. Efectivamente. Entonces, no soluciona una moratoria el problema que tenemos hoy en Canarias. La ley de alquiler vacacional, más conocida como alquiler vacacional, de facto es parar para ordenar. Pero parar para ordenar un sector que está desordenado. No pasa lo mismo con el sector de hoteles y apartamentos, porque esos van en unas parcelas concretas, en unas áreas concretas, con unas licencias específicas, con autorizaciones previas. No es el caso del alquiler vacacional. Y si quisiéramos el día de mañana, y por eso digo que llamo al planeamiento, llamo a la gestión y llamo a la disciplina urbanística,
Que no haya más suelos turísticos, pues todos aquellos suelos que hoy son turísticos y que tienen la condición de urbanizable, los ayuntamientos pueden desafectarlo perfectamente en la aplicación de la Ley 4 de 2017, de la Ley del Suelo de Canarias, que tiene muchísimas más garantías que una moratoria que nos ha costado a los canarios la friolera de 1.000 millones de euros de impuestos de todos los contribuyentes para esas empresas que habían pedido la licencia antes de la entrada en la moratoria y que sin poner un bloque hemos tenido que indemnizar con 400 millones de euros algunas de ellas, ¿no? Imagínense, sin poner, insisto, un bloque. Por tanto, yo no soy partidaria de esas moratorias y también creo que hay que explicarle a los canarios que el movimiento persigue un impuesto hacia la pernoctación y el impuesto lo tenemos que pagar todos. Los canarios que vayamos a La Palma, los canarios que vayamos al Hierro, los canarios que vayamos a Lanzarote. Y no se puede excepcionar del impuesto a los canarios. Baleares ha aprobado una fórmula que es preséntelo usted en la declaración de la renta y ya se lo devolveré yo cuando usted haga la declaración de la renta. Es decir, bueno, si usted se olvida de pedir la factura o si usted no está obligado a hacer la declaración de la renta, pero bueno, pues no te voy a devolver lo que has pagado, ¿no? Por hacer por irte a un camping, a una vivienda vacacional o Estamos hablando de estas tasas que han estado en el centro de Sí, porque cuando dicen 4 euros por noche en un hotel, bien, yo creo que los canarios tienen que saber que eso es un impuesto, no una tasa. ¿Qué es una tasa? Bueno, pues pagar por ir a Lobos es una tasa, sería una tasa. Controlar la afluencia a Lobos sería una tasa. Y revertir lo cobrado en Lobos sería una suerte. Porque podríamos controlar los residuos, podríamos controlar las aguas residuales, podríamos tener guías, podríamos tener excursiones guiadas, el turista no se saldría del sendero, no habría basura, pues sería una suerte. Que lo hiciéramos como lo está haciendo Tenerife en Anaga o en Masca, repercutiría sobre el territorio. Pero si lo hiciéramos como Lanzarote, que no ha ido al modelo de tasas, sino al modelo de precio público, encima podríamos tener beneficio. 4 millones de euros, ¿no? Y además los trabajadores que están en esos centros turísticos, a través de su convenio, van a recibir un plus de productividad de esos beneficios que generan los centros turísticos, alrededor de un 10% en nómina. Con lo cual, cuando se habla de la redistribución de la riqueza, cuando se habla de repercutir al territorio, creo que hay muchas fórmulas tributarias que nos permitirían un mejor rendimiento para el trabajador, para el territorio y para Canarias. Porque también les quiero recordar que mientras Baleares, Cataluña y el resto de comunidades, creo que ahora viene también el País Vasco, lo que pagan con IVA, cuando llega ese cliente al hotel, se va a una caja común que gestiona el Gobierno de España, porque es un impuesto. Mientras que el IJIC es un impuesto exclusivamente canario que se paga también en las recepciones de los hoteles y que, por cierto, con ese 7% ganamos muchísimo más que lo que se recauda en Cataluña o en Baleares a través de este impuesto. Además, el impuesto puede tener un fin, una intencionalidad, pero no es finalista. Es decir, que si mañana hay un agujero, y siempre lo hay, en la gestión de sanidad o en educación, porque el capítulo 1 de ambas consejerías es bastante volátil, por bajas, altas y necesidades específicas, por ejemplo, este impuesto recaudado no va a repercutir sobre lo que queremos plasmar en ese impuesto. De tal suerte que, por ejemplo, en Baleares se da la casuística de que se está invirtiendo en infraestructuras para atraer a más turistas, cuando se dice que el impuesto lo van a subir para ser disuasorio. Es una fórmula que tiene Baleares para abastecerse, digamos, pero también hago una reflexión. ¿Tienen de verdad los ayuntamientos, los cabildos, falta de financiación en estos momentos? Si tenemos superávit y no lo podemos gastar por la regla de gasto. Tenemos récord en la recaudación del IJIC y no lo podemos gastar porque los presupuestos generales de Estado están prorrogados, porque han vuelto las reglas fiscales y porque no podemos repercutir ese beneficio. Creo que es un debate muy amplio. Creo que el debate hay que darlo sobre las distintas figuras tributarias que nos amparan. Creo que hay más rendimiento en otras figuras tributarias que en un impuesto y creo que los canarios tienen que ser conscientes o al menos saber
de lo que se está hablando cuando se piden o se exigen que Canarias tenga una ecotasa. Bueno, gracias Jessica de León, de verdad, por la tranquilidad con la que nos simplifica, y esto es un arte, temas tan complejos, porque aquí estamos hablando de marañas legales, pero también estamos hablando de proyección de futuro, que es quizá algo de lo que adolece la política en Canarias, el hecho de no enredarse con todo lo urgente a diario y empezar a proyectar qué modelo de isla. Tanto es así que la Consejería de Turismo, en colaboración obviamente con el Gobierno de Canarias, pues esa Vía Canaria para un turismo sostenible ha recibido el respaldo de la Unión Europea. Y esto no estamos hablando del trabajo de un día, sino de a dónde quiero llegar, ¿no? Con esa sostenibilidad, o darle forma a esa palabra que está excesivamente repetida en muchos discursos, pero que luego no se materializa. Para terminar, porque si no me van a matar muy rápidamente, sí quería saber su opinión sobre el Arena Negra, que también en este momento está en el centro del debate, sobre el uso de dinero público, en este caso mucho dinero público, para un festival. Teniendo en cuenta que usted, que tiene una visión global de Canarias, sabe que ahora mismo el modelo que se está utilizando, y insisto, siempre pongo el mismo ejemplo, Ráfaga respaldó que cuando alguien quiere ir a una fiesta está dispuesto a pagar 5 euros, también los majoreros. Si este es el modelo con el que debemos contar. Yo sé que usted ha puesto 150.000 euros durante la pasada edición para este festival, desconozco si este año va a seguir siendo así o no, pero si Canarias en este momento tendría que plantearse, sí, destino festivalero, sobre todo en estos meses en los que no hay en el resto del territorio nacional, pero un modelo mixto, como las empresas mixtas de Lanzarote, por ejemplo, para la gestión y la promoción turística. Bueno, primero creo que los festivales en Canarias gozan de muy buena salud también por el respaldo que los gobiernos distintos damos a estos espacios que vienen en el caso, por ejemplo, de Túnez, desestacionalizar la demanda, ¿no? Quiero decir, en el caso de Túnez se ve como un festival dinamiza la economía, y creo que todo lo que venga a dinamizar el comercio, todo lo que venga a generar gasto en el destino y todo lo que venga a promocionar Canarias, porque esto solo puede pasar en Canarias en un mes de noviembre. Posicionar nuestro mejor recurso, que es el clima, es bueno para Canarias y particularmente en este caso para Fuerteventura. Creo además que el modelo de gestión que tiene que llevarse lo hay en muchas islas y muchos majoreros lo pagan. Es verdad que hay en Fuerteventura una corriente de que aquí tenemos que tener solo y exclusivamente festivales de ámbito o carácter gratuito, y es un modelo que es respetable por parte del Cabildo Insular. Pero quiero terminar diciendo algo, y es que Esther Hernández tenía razón, y que esto no hay que olvidarlo nunca, porque recibió durísimas críticas por un festival que costó la mitad de lo que va a costar este, y por tanto yo creo que es bueno y justo reconocerle a la anterior alcaldesa del municipio de Tuineje, que además sí organizó el festival, que peleó por organizar este festival, que también tuvimos que pelear desde el Grupo Popular en aquel pacto para que pudiera organizar el festival, que Tuineje tuviese su festival. Así que creo que es justo reconocer todo lo que pasó en el mes de noviembre del año 22 y recordarlo, y también es justo reconocer que el Festival Arena Negra puede consolidarse como un gran festival y que necesitará, como siempre, el respaldo y el apoyo de todas las administraciones para que siga hacia adelante. El modelo lo tendrá que definir tanto el Ayuntamiento como el Cabildo de Fuerteventura, qué modelo quieren seguir para el Arena Negra, sobre todo pensando no en ahora, sino en una Arena Negra hipotético de vacas flacas que puede ocurrir cuando las administraciones tengan que decidir entre personas y música. Y yo creo que eso es la reflexión que sí que hay que plantear para un futuro. Bueno, pues hasta el punto en esa pelea que Esther Hernández hizo venir al presidente del gobierno en aquel momento. Sí. En aquel momento, ¿no? Para ver la instalación y que terminara de dar el visto bueno a través de Costas. Jessica de León, siempre un placer recibirla. Mucho ánimo y mucha suerte la próxima semana en el Parlamento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa y seguimos con Matías Peña, alcalde del Ayuntamiento de Antigua y consejero de sector primario en el Cabildo Insular.